A la sombra de los muros de un reino olvidado, resuena la verdadera historia del rey Salomón, un relato envuelto en misterio y poder, que trasciende el tiempo. En esta narración, desvelaremos no solo la grandeza de su reinado, sino también su triste final, marcado por elecciones dolorosas y consecuencias devastadoras. Entre los escombros de su caída, encontramos profundas lecciones sobre los peligros de la ambición excesiva y la fragilidad del ego humano. Pero no solo eso, nos adentraremos en las turbias aguas de las intrigas palaciegas y las complejas relaciones que moldearon su destino. Prepárese para un viaje que le tocará el alma, ya que la historia del rey Salomón es también nuestra propia búsqueda de significado, poder y redención. A medida que descubrimos los secretos de su reinado, descubriremos juntos no solo por qué cayó, sino también cómo podemos evitar los mismos precipicios en nuestras propias vidas. Y nuestra historia comienza así. Con un sol radiante iluminando los verdes campos de Israel, la nación se preparó para una nueva era. Después de la partida del sabio rey David, los ojos del pueblo se volvieron hacia su hijo, Salomón, un joven lleno de promesas y potencial. El aire estaba cargado de expectación mientras las tribus de Israel se reunían en Jerusalén para presenciar la ascensión del nuevo soberano. En el corazón del palacio, donde se desarrolló la historia, el profeta Natán, un hombre de Dios conocido por sus visiones y su sabiduría, ungió a Salomón con aceite sagrado, símbolo de la autoridad divina. El joven rey, con humildad y reverencia, recibió la unción, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La multitud se agitó, murmurando con anticipación, mientras Salomón, con su corona real brillando al sol, estaba de pie ante el pueblo. Su voz, firme y decidida, resonó por las calles de Jerusalén, prometiendo justicia, sabiduría y fidelidad a los mandamientos del Altísimo. En ese momento solemne, sonaron las trompetas anunciando al mundo la ascensión del nuevo rey de Israel. El pueblo, emocionado y esperanzado, aclamó el nombre de Salomón, depositando en él sus expectativas y sueños de un futuro próspero y pacífico. Así, bajo la atenta mirada de los profetas y el clamor de la multitud, Salomón inició su viaje como soberano de una de las naciones más poderosas de la antigüedad, dispuesto a afrontar los desafíos y honrar el legado de su amado padre, el rey David. Una noche silenciosa, cuando las estrellas brillaban en el cielo y una suave brisa entraba por las ventanas del palacio, Salomón cayó en un sueño profundo. Fue entonces cuando un sueño extraordinario se apoderó de su mente, como si las cortinas del cielo se abrieran ante él. Ante el joven rey, en toda su gloria y majestad, apareció Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra. Su presencia era tan imponente que Salomón se sintió pequeño ante la magnitud divina. Salomón, hijo mío, resonó la voz del Eterno, suave como el murmullo de las aguas de un arroyo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón, con humildad y temor reverente, se arrodilló ante el Señor, reconociendo su propia fragilidad ante el vasto universo. En un momento que definiría su reinado, levantó los ojos al Todopoderoso y pronunció estas palabras: «Oh Señor, Dios mío, concédeme sabiduría para gobernar a tu pueblo con justicia y discernimiento». Las palabras del joven rey resonaron en el firmamento y tocaron el corazón de Dios mismo. En su infinita sabiduría, el Señor sonrió a Salomón y le respondió: «Porque esto pediste, y no pediste para ti longevidad, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti discernimiento para oír justicia, he aquí yo he hecho conforme a tus palabras». Y así, en aquella noche bendita, Salomón recibió el don de la sabiduría divina, un tesoro más precioso que cualquier riqueza terrenal. Con este don, estuvo preparado para afrontar los desafíos y dilemas de su reinado, guiando a su pueblo con justicia y equidad. En un día como cualquier otro, una noticia intrigante: el caso de dos madres se extendió como la pólvora por toda la ciudad de Jerusalén. En cada rincón resonaban murmullos y especulaciones sobre el destino del bebé inocente en el centro de la controversia. Salomón, conocido por su incomparable sabiduría, convocó a las dos mujeres ante su trono. Una de ellas, con los ojos muy abiertos por el miedo, llevaba al bebé en brazos, mientras la otra, con lágrimas en los ojos, clamaba por la justicia del rey. Con su voz tranquila y autoritaria, Salomón escuchó atentamente el informe de las dos mujeres, sopesando cada palabra en su corazón.
Luego, en un momento que pasaría a la historia, propuso una solución que pondría a prueba la verdadera maternidad del niño. «Tráeme una espada», ordenó Salomón, y pronto le trajeron una hoja afilada. «Cortaré al bebé por la mitad y le daré la mitad a cada uno». El pueblo contuvo el aliento, asombrado por la audacia del rey. Pero antes de que la espada pudiera tocar la suave carne del niño, una de las mujeres, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrojó a los pies de Salomón, suplicando por la vida de su hijo. «Y no, mi señor», gritó desesperadamente. «Por favor, dale el bebé a la otra mujer, pero no lo mates». El corazón del rey se llenó de compasión ante el amor maternal que desbordaba en aquellas palabras. Con una sonrisa de complicidad, se dirigió a la mujer que había suplicado por la vida del niño. «Oh, tú eres la verdadera madre», declaró Salomón, revelando su decisión con autoridad. Porque ningún amor verdadero sería capaz de soportar la idea de ver a tu hijo partido por la mitad. Y así, ante los ojos atónitos del pueblo, se reveló la verdadera maternidad, y el bebé fue devuelto a los brazos de su legítima madre. La justicia de Salomón brilló como una luz brillante sobre Israel, y su fama como sabio juez de Israel resonará a través de los siglos. Con determinación y visión, Salomón emprendió uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Israel, la construcción del magnífico templo en Jerusalén. Bajo el calor del sol oriental, una gran cantidad de trabajadores, arquitectos y artesanos se reunieron para hacer realidad el sueño del sabio rey. Las otrora pacíficas llanuras de Jerusalén ahora vibraban con la frenética actividad de los constructores. Se tallaron y transportaron enormes bloques de piedra a través de las obras, mientras que vigas de cedro del Líbano llegaban en caravanas interminables, trayendo consigo el fresco aroma de las montañas. El templo se alzaba majestuoso en el monte Sión, y su grandeza desafiaba los límites de la imaginación humana. Las paredes brillaban con el reflejo del sol, adornadas con oro puro y piedras preciosas, testigos silenciosos del ferviente deseo de Salomón de honrar a Dios con la más sublime de las moradas terrenas. Dentro de las puertas del templo, el sonido de arpas y cánticos sagrados llenaba el aire mientras los sacerdotes se dedicaban al servicio divino, preparándose para el momento en que la gloria del Señor habitaría entre su pueblo escogido. Cada detalle del templo fue diseñado con precisión y reverencia, desde el lugar santísimo, donde descansaría el Arca de la Alianza, hasta los patios exteriores, donde multitudes de fieles se reunirían para ofrecer sacrificios y oraciones. A medida que los meses se convirtieron en años, el templo creció en esplendor, dando testimonio de la grandeza de la visión de Salomón y del poder del Dios al que servía. Y cuando finalmente se abrieron las puertas y la gloria del Señor llenó el santuario, todos supieron que allí, en ese lugar sagrado, Dios había elegido hacer su hogar entre su pueblo para siempre. Con el templo de Jerusalén en construcción, Salomón reconoció la necesidad de materiales de calidad para completar el grandioso trabajo que había emprendido. Fue entonces cuando dirigió su mirada más allá de las fronteras de Israel, hacia la próspera ciudad de Tiro y su hábil rey, Hiram. Con diplomacia y sabiduría, Salomón envió mensajeros a Hiram, presentándole la propuesta de una alianza. A cambio de materiales de construcción de alta calidad, como cedro, oro y piedras preciosas, Salomón le ofreció a Hiram una generosa cantidad de alimentos y suministros, mostrándose dispuesto a negociar de una manera justa y beneficiosa para ambas partes. Impresionado por la visión y determinación de Salomón, Hiram aceptó rápidamente la propuesta de alianza, reconociendo en el joven rey de Israel a un líder digno de confianza. Pronto, caravanas cargadas de cedro del Líbano y otros materiales preciosos cruzaron los caminos hacia Jerusalén, trayendo consigo el perfume de los bosques y el brillo de las gemas talladas. Con la ayuda de Hiram y el pueblo de Tiro, los muros del templo de Jerusalén se elevaron aún más, y su belleza y esplendor crecían cada día que pasaba. La alianza entre Salomón e Hiram no solo fortaleció los vínculos entre sus reinos, sino que también permitió que el propósito divino del templo se cumpliera magníficamente, para gloria de Dios y beneficio de todo el pueblo de Israel. Bajo el sabio y justo reinado de Salomón, Israel floreció como nunca antes. Las tierras que alguna vez fueron áridas y desiertas ahora exhibieron una profusión de vida y abundancia, gracias a la sabiduría y guía del rey. Los campos ondulados se extendían hasta donde alcanzaba la vista,
cubiertos de exuberantes cultivos que alimentaban abundantemente a la gente. Los graneros rebosaban de trigo dorado, las vides se entrelazaban en fructíferos abrazos y los huertos exhalaban el dulce aroma de la fruta madura. Por los caminos polvorientos viajaban caravanas de comerciantes de lejos y de cerca, trayendo consigo una gran cantidad de tesoros y especias. De todas partes del mundo conocido, naciones se inclinaron ante la grandeza de Salomón, trayendo tributos y obsequios como señal de respeto y admiración. Pero no fue solo la prosperidad material lo que floreció bajo el reinado de Salomón. La paz reinaba entre las naciones vecinas, como un manto de tranquilidad extendido sobre la tierra. Los ejércitos descansaron sus armas, las fronteras fueron marcadas por tratados de paz y la justicia fluyó como un río claro a través de la sociedad. Y así, cuando el sol se puso sobre el horizonte dorado de Israel, el pueblo cantó alabanzas al Dios de sus antepasados, dando gracias por la sabiduría y la prosperidad que les había derramado el justo reinado de Salomón. Para todos aquellos que contemplaban la grandeza de Israel en aquellos días, no había duda de que estaban presenciando un periodo de bendición divina sin igual. Una mañana soleada, mientras los pájaros cantaban alegres melodías y los rayos del sol doraban los muros de Jerusalén, una majestuosa caravana llegó a la ciudad. Desde la lejana tierra de Saba llegó la reina, envuelta en túnicas de seda y perfumada con los exóticos aromas de su tierra natal. Sus ojos brillaban de curiosidad y su mente palpitaba con el deseo de conocer al sabio rey Salomón, de quien tanto había oído hablar. La fama de la sabiduría de Salomón había traspasado fronteras y océanos, despertando el interés y la admiración de pueblos lejanos. Con pasos elegantes y guardias acompañándola, la reina de Saba entró por las puertas de la ciudad, trayendo consigo un séquito de sirvientes que llevaban regalos dignos de reyes. Se ofrecieron tesoros de oro, incienso y especias exóticas como tributo a la grandeza de Salomón, simbolizando la reverencia y el respeto de su pueblo. A la sombra de las terrazas del Palacio Real, la reina y el rey se reunieron, intercambiando miradas de admiración y respeto mutuo. Con palabras corteses y sonrisas amables, compartieron historias de sus reinos y experiencias de vida, construyendo un puente de comprensión y amistad entre su pueblo. Y entonces llegó el momento tan esperado. La reina de Saba puso a prueba la sabiduría de Salomón, desafiándolo con acertijos y preguntas complejas. Pero el rey, con calma y confianza, respondió a cada desafío con claridad y profundidad, demostrando su divina sabiduría ante la reina y su corte. Al presenciar la grandeza de Salomón y la riqueza de su sabiduría, la reina de Saba se inclinó ante él en reverencia, reconociéndolo como un líder cuya luz brillaba entre las naciones. Y con lágrimas en los ojos y palabras de agradecimiento, partió de Jerusalén, llevándose no solo regalos materiales, sino también el tesoro más valioso de todos, la sabiduría de Salomón en su corazón. Cuando la noticia de la visita de la reina de Saba se difundió por todo el reino, Salomón se vio inundado de regalos y tributos de todos los rincones de la tierra. Entre los obsequios más preciados estaban las hijas de reyes y príncipes extranjeros, enviadas como ofrendas de paz y alianza. Entre estas jóvenes se encontraba Naamá, una princesa de una tierra lejana, cuya belleza rivalizaba con el mismísimo amanecer. Encantado por su gracia y encanto, Salomón la tomó como esposa, sellando así una alianza política crucial. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Naamá no se contentó con ser una esposa más en la corte del rey Salomón. Anhelaba preservar y perpetuar las tradiciones y creencias de su tierra natal introduciendo rituales y dioses extranjeros en los pasillos del Palacio Real. Salomón, seducido por la belleza y la capacidad de persuasión de Naamá, permitió que su influencia creciera, abriendo así la puerta a la idolatría que pronto se extendería por todo el reino de Israel. Así, la visita de la reina de Saba, que debería haber sido un momento de asombro y aprendizaje, acabó convirtiéndose en un oscuro punto de inflexión en la historia de Salomón y su pueblo. Con el paso de los años, Salomón profundizó en las delicadas redes de las relaciones. Su corazón, alguna vez dedicado a la sabiduría y la justicia, ahora estaba dividido entre cientos de esposas extranjeras, traídas de tierras lejanas por vínculos políticos y alianzas diplomáticas. Cada nueva esposa trajo consigo sus propios dioses y rituales, sus propias creencias y tradiciones. Y así, lentamente,
las sombras de la idolatría comenzaron a infiltrarse en la tierra de Israel, atenuando la luz de la adoración verdadera. Salomón, cegado por el amor y la lujuria, permitió que se erigieran altares extranjeros en todo el reino, desafiando abiertamente el mandato de Dios de adorarlo solo a él. Los templos paganos se convirtieron en lugares de reunión para los adoradores de ídolos, mientras los sacerdotes extranjeros realizaban rituales profanos ante los ojos de Dios. El pueblo, confuso y desorientado, se encontraba dividido entre la fidelidad al Dios de sus padres y la seducción de dioses extranjeros. La armonía que una vez reinó entre las tribus de Israel ahora estaba amenazada, ya que la idolatría socavaba los fundamentos espirituales de la nación. Y así, mientras Salomón se entregaba a los placeres del mundo, la sombra de la desgracia se elevaba sobre Israel. Con el paso de los años, la sombra de la división se cernía sobre el reino de Israel. Las políticas de Salomón, marcadas por la extravagancia y la opresión, alimentaron el descontento entre las tribus, que vieron agotados sus recursos para sustentar el lujoso estilo de vida del rey. Mientras las sombras de la idolatría y la infidelidad caían sobre el reino de Israel, Dios envió a sus mensajeros para advertir a Salomón de las terribles consecuencias de sus acciones. Entre estos mensajeros estaba Jeremías, un profeta valiente e incansable, cuya voz resonó como un trueno en los pasillos del palacio real. Con palabras de advertencia y reproche, Jeremías confrontó a Salomón con la verdad desnuda, recordándole los mandamientos de Dios y los juramentos que había hecho ante el santo altar. Señaló los altares extranjeros que Salomón había erigido en toda la tierra de Israel, desafiando abiertamente al Dios de sus padres. Pero a pesar de las advertencias de Jeremías y otros profetas enviados por Dios, el corazón de Salomón permaneció endurecido en su rebelión. El brillo de su gloria se había convertido en cenizas, su sabiduría en locura, su devoción en desdén. Para Salomón, las palabras de los profetas eran como el viento que pasa, sin poder sobre él. Continuó su camino de idolatría y desobediencia, cegado por el orgullo y la lujuria, hasta que finalmente cosechó los frutos amargos de sus elecciones. Las exigencias de tributos y trabajos pesados pesaban pesadamente sobre los hombros del pueblo, mientras Salomón, inmerso en su propia grandeza, parecía cada vez más alejado de las necesidades y preocupaciones de sus súbditos. Los murmullos se convirtieron en protestas y las protestas en rebelión, cuando las tribus se unieron contra la opresión del rey. En la agitación política y espiritual que asolaba el reino de Israel, un hombre valiente se levantó contra el poder del rey Salomón. Jeroboam, un siervo fiel y talentoso, se vio obligado a liderar una rebelión contra la opresión y la injusticia que se habían arraigado bajo el reinado del rey sabio. Con valentía y determinación, Jeroboam alzó su voz en nombre del pueblo oprimido, denunciando las políticas opresivas de Salomón y los pecados que habían llevado a Israel al borde del abismo espiritual. Llamó a las tribus del norte a unirse a él en su lucha por la libertad y la justicia, prometiéndoles un futuro mejor más allá de las sombras del gobierno del rey. A medida que la rebelión cobró fuerza, Jeroboam surgió como un líder carismático y visionario, que inspiró confianza y devoción entre quienes anhelaban un cambio. Lideró valientemente a sus tropas contra las fuerzas leales a Salomón, enfrentó batallas épicas y superó desafíos aparentemente insuperables. Y así, con el rugido de las trompetas y el clamor de las multitudes, la rebelión de Jeroboam resonó por todo el reino de Israel, sacudiendo sus cimientos hasta la médula. Y cuando finalmente se calmó el polvo de la batalla, el reino quedó dividido, partido en dos: Israel, al norte, bajo el mando de Jeroboam, y Judá, al sur, permaneciendo fiel al legado de Salomón. La rebelión de Jeroboam marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Israel, una era de división y conflicto, pero también de esperanza y renovación. Porque incluso en la oscuridad de la discordia y la traición, la luz de la verdad y la justicia seguiría brillando, guiando al pueblo de Dios hacia su destino eterno. Después de décadas de reinado, Salomón partió de esta vida hacia la siguiente, dejando tras de sí un legado tan vasto y complejo como el mismo cielo estrellado. Su muerte marcó el fin de una era de grandeza y esplendor en Israel, pero también el comienzo de un periodo de incertidumbre y división. La muerte del rey Salomón fue un acontecimiento histórico que cerró un capítulo importante en la historia de Israel. Después de décadas de reinado, Salomón murió a una edad avanzada,
dejando tras de sí un legado complejo y controvertido. Aunque las escrituras no detallan específicamente la causa de su muerte, es posible inferir que fue el resultado de los efectos del envejecimiento y los años de gobierno sobre una nación tumultuosa. Su partida de este mundo dejó un vacío no solo en el trono de Israel, sino también en el corazón de su pueblo, que lo había venerado y admirado durante tanto tiempo. Y así, Salomón partió de este mundo como un hombre dividido, dejando atrás un legado que fue a la vez motivo de orgullo y tristeza para su pueblo. El reino que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó bajo el peso de sus propias contradicciones. Su hijo Roboam se enfrentó a una nación dividida y descontenta, incapaz de mantener la unidad que su padre había preservado. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se encontró en una encrucijada. La división causada por la rebelión de Jeroboam ensombreció la tierra, separando a las tribus del norte de las del sur. Si bien el pueblo de Judá permaneció fiel al legado de Salomón, las tribus del norte buscaron liderazgo en Jeroboam. Con la muerte del gran rey, los líderes de Israel miraron hacia el futuro con incertidumbre y aprensión. ¿Qué pasaría con el reino que Salomón había construido con tanto esfuerzo y dedicación? ¿Podría la división resultar en destrucción y ruina, o había esperanza de un futuro de paz y prosperidad? En este momento crucial de la historia de Israel, los líderes y profetas buscaron respuestas en las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Recordaron al pueblo la importancia de la fidelidad y la obediencia, y los instaron a permanecer firmes en su fe, incluso frente a las pruebas y desafíos que se avecinaban. El legado de Salomón como uno de los reyes más sabios de Israel resuena a través de los siglos, trascendiendo las fronteras del tiempo y el espacio. A pesar de sus defectos y debilidades, su sabiduría perdura, grabada en piedra y escrita en pergamino, como un faro de luz para todos los que buscan comprender los misterios de la vida y la existencia. Salomón, en su incesante búsqueda de la verdad y el conocimiento, dejó un tesoro de sabiduría en forma de libros sagrados. Sus proverbios ofrecen una guía práctica para la vida cotidiana, delineando los principios de justicia y rectitud. En Eclesiastés reflexiona sobre el carácter efímero de la vida y la búsqueda del verdadero sentido de la existencia. Y en el Cantar de los Cantares celebra el amor y la belleza de la unión humana, revelando las profundidades del alma humana y la belleza de la creación de Dios. Estas obras maestras literarias continúan inspirando y desafiando a generaciones, guiando a quienes buscan sabiduría y perspicacia en un mundo lleno de incertidumbre y adversidad. Salomón, con su mente aguda y su corazón sensible, capturó la esencia de la vida en sus palabras, ofreciendo un legado eterno de sabiduría para todos los que tienen oídos para oír y corazones para comprender. La caída de Salomón nos advierte sobre los peligros de la idolatría, el egoísmo y la búsqueda desenfrenada de poder y placeres fugaces. Nos recuerda que incluso los más sabios y poderosos entre nosotros pueden sucumbir a las tentaciones del mundo si no permanecemos vigilantes y fieles a los mandamientos de Dios. Al reflexionar sobre el fin de Salomón, somos desafiados a buscar la sabiduría que viene de Dios, a cultivar una vida de rectitud e integridad y a priorizar las cosas eternas sobre las temporales. Porque, al final, es la sabiduría la que nos guiará por los tortuosos caminos de la vida, nos protegerá de las trampas del mal y nos conducirá a la verdadera felicidad y a la paz interior. Al observar las decisiones y consecuencias en la vida de Salomón, nos enfrentamos a la importancia de permanecer fieles a los mandamientos de Dios y cultivar una vida de rectitud e integridad. Sus fracasos nos advierten sobre los peligros de la idolatría, el egoísmo y la búsqueda de placeres fugaces, recordándonos que la verdadera felicidad y plenitud solo se pueden encontrar en una vida centrada en Dios y sus enseñanzas. Sin embargo, incluso en medio de las sombras de su caída, encontramos un mensaje de esperanza y redención. Porque, como Salomón, todos podemos aprender de nuestros errores, buscar la guía de Dios y esforzarnos por hacer lo correcto. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre existe la oportunidad de regresar al camino de la verdad y la rectitud, buscar la redención y construir un futuro mejor para nosotros y quienes nos rodean. Que la historia de Salomón nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a evaluar nuestras elecciones y prioridades y a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Porque, como nos recuerda Salomón, al final del día, temer a Dios y guardar sus mandamientos es el deber de todo ser humano.